Me da muchísimo gusto darle una cordial bienvenida a este estudio que estamos llevando del Tratado Teológico de los Hebreos. Hoy arribamos al número 35. Estamos inmersos en esta serie que le hemos denominado La Fe para entenderla correctamente. Y ya ahora, si usted ha visto desde el estudio 29, es decir, llevamos 6 estudios ya con este, hemos ido corrigiendo el término de fe como se lo entiende ahora. Y permítanme, si no lo he visto, igual darle una pequeña introducción. Y es que la palabra fe en castellano implica el crecimiento, el creer en un concepto a ciegas. Pero eso no es lo que implica en griego. La palabra pistis en griego es una demostración que la ciencia hace. Y a eso tiene mucha variación. Pero la escritura no se escribió ni se pensó en griego, se pensó en hebreo. Y el concepto de emuna tampoco es. Entonces, tampoco es lo que refleja. Emuna es más, tiene que ver más con fidelidad, con inmutabilidad. Mientras en Grecia, la pistis, lo que se traduce como fe, implicaba algo que un desarrollo de la ciencia podía variar, podía cambiar. En Israel, desde la perspectiva bíblica, inmutabilidad implica que no cambia. Y esto era inconcebible para los griegos, pero repetimos, al castellano ya pasó como fe. Y a fe ni siquiera podemos relacionarlo con el griego, sino ya fe ya tiene que ver con una creencia, un positivismo o un ejercicio mental. Entonces hemos estado desarrollando esta serie desde el estudio 29. Por supuesto, le invito a estudiarlas porque esto le dará contexto en todo lo que vamos a decir ahora. Y antes de empezar, quisiera recordarle que si no se ha suscrito a nuestro canal, hacerlo, que se dé una vueltecita ahí por esos listados de producción que tenemos, que estoy seguro encontrará algo para estudiar. Estamos llegando ya casi a los 900 videos desde que abrimos nuestro canal de YouTube. Estamos contentos con eso también. Y pues lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Muy bien, empezamos entonces y recordamos que el capítulo 11 de Hebreos ha venido elaborando sobre una tesis. La tesis es: todas las promesas descansan en Dios y por lo tanto la fidelidad es Dios y Él es el originador de todas las promesas. Es pues la fidelidad, entonces lo que esperamos, ¿verdad? Creo que voy a mejor a leerlo literal porque no tengo el versículo acá en mente, pero a manera de introducción se lo quiero confirmar. Es pues la fidelidad, entonces, la certeza de lo que se espera, es decir, es la hipóstasis, es decir, la última instancia de lo que se espera, en lo que descansan las promesas, eso quiere decir el concepto, y luego la demostración de lo que no se ve. Y en el estudio pasado habíamos hablado de la proyección de Dios en función de esto hacia Abraham. Vimos cómo él fue llamado por Dios por una revelación que incluía la palabra escuchar, en hebreo no tanto obedecer, y que Dios le pidió que saliera a una tierra que él le iba a mostrar, pero que señalamos, ya lo introdujimos la semana pasada, esa tierra no iba a ser Canaán, sino que era una tierra distinta. Hoy vamos a develar cuál es esa tierra, pero tomamos la lectura a partir del verso 8, así que acompáñenme. Por la fidelidad, es decir, por la última instancia en lo que descansan las promesas, que descansa lo que se espera, Abraham, al ser llamado, es decir, Shema, escuchó esa escucha activa que veíamos la semana pasada, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y entonces veíamos los atenuantes la semana pasada. Pero señalábamos también que era una referencia a la Jerusalén celestial. Hoy hacemos esa probatoria. Entonces vamos a abrir la Biblia, vamos a continuar la lectura a partir del versículo 9. Hebreos 11:9. Léalo, por favor. Por la fidelidad
Dios habitó, es decir, Abraham como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob también lo hicieron, coherederos de esta misma promesa. Y esta es la cosmovisión con la que Abraham vivió entonces en Canaán, y hemos de señalar lo siguiente. En primer lugar, la tierra de Canaán formaba parte de esta promesa en cierto sentido, pero era mucho más que eso. En segundo lugar, ni él, ni Isaac, ni Jacob, viviendo en tiendas, tuvieron un apego a la tierra como hoy se lo podría pensar o como hoy se lo podría ver, porque no era esa la tierra que ellos esperaban, sino una que Dios le había mostrado a Abraham, y esta trascendía lo que ellos podían ver. Y en tercer lugar, señalamos que la claridad que la escritura les dio a ellos, porque esa tierra de Canaán, la tierra de la promesa que llama ahí, debía de existir en función de la simiente. Es decir, como ya lo enseña el Evangelio, ya se enseña en el Evangelio siglos después, debido al hecho de que Jesús tenía que venir, todo lo que ocurrió en el testamento de los antiguos debía de existir, incluida la parte en donde la tierra de Canaán iba a ser de ellos. En Génesis capítulo 13, versículo 15, leemos lo siguiente, la promesa de Dios a Abraham. Porque la tierra que tú ves, ahora no es que no le está mostrando todavía la Jerusalén celestial, le está hablando de la tierra física, dice, daré a ti por tu simiente, por tu simiente, es decir, el Mesías para el Olam. Entonces hemos de quitarnos de la mente que lo que Abraham recibió como promesa fue solamente Canaán. Esta tierra debería de estar en función de él porque iba a venir la simiente y como lo ha enseñado el Evangelio, la simiente es el Mesías. Entonces formaba parte de la promesa, pero no era para sus descendientes como tal, sino era por causa de la simiente, como lo señala este versículo cuando es correctamente traducido. Y como repetimos, el Evangelio fue quien nos dice que la simiente era el Mesías. Seguimos entonces y avanzamos hacia el verso 11. Perdón, y lo corrijo. Versículo 10. Dice así. Porque esperaba, es decir, Abraham, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí vemos que no se refiere a Canaán, entonces. Ya estamos llegando al punto que queríamos decir, sino a otra ciudad con unos cimientos, y luego da dos palabras que son importantísimas que tenemos que conectar. En primer lugar está la palabra arquitecto. No dice arquitecto, ahí dice technics, y eso quiere decir técnica, como entretejida. Y es que lo que debemos de entendernos, como lo señala el Salmo, es que está preparando o está tejiendo a la Jerusalén celestial. Y luego la palabra constructor. Y aquí vamos a detenernos un poquito porque este concepto que representan el tejedor y el constructor tenemos que explicarlo. La palabra constructor que han traducido allí es la palabra griega demiurgos. Y esta palabra representa o trae una carga muy importante porque se manejaba desde la filosofía platónica, es decir, Platón, discípulo de Sócrates, que vivió unos 450, 500 años antes del Mesías, planteó una filosofía. Él decía, porque los griegos tenían un gran problema. Ellos han estado tratando de explicar de dónde viene la materia. Empezaron con los cuatro elementos. Quizás esto es algo que hemos visto en alguna película o que recordamos, la tierra, fuego, aire o el agua. Finalmente ellos dicen, sí, pero ¿qué dio origen a la materia? Porque esos son elementos conocidos y se hicieron la idea de un quinto elemento que se llamaba el éter o lo etéreo. Y vemos entonces que los griegos tenían una cosmovisión dividida en cuanto a las cosas. Primero, la materia, lo tangible, y luego lo que ellos llamaban como espiritual. La cosmovisión cristiana, cuando habla de lo espiritual, está muy cerca a la filosofía platónica, porque en la cosmovisión bíblica
de todo el testamento de los antiguos, pero también de Pablo, lo espiritual no es tangible, es incorruptible. Y eso es muy distinto, porque por ejemplo un ángel puede tomar cuerpo, puede comer, y eso es tangible. Lo que pasa es que no se le puede destruir, y esa es la diferencia. Ellos entonces, este filósofo, Platón, hace un planteamiento, dice, no, lo espiritual da origen a lo material, pero hay un factor, y le llamó a este factor una semideidad que se llamaba el Demiurgos. Y esta semideidad habitaba entre lo espiritual, lo etéreo, y lo físico, y era el encargado de hacer ese traslado de las cosas. Él había sido entonces el que había originado la materia por medio de hacer una especie de traslado, una especie de movimiento de lo que no se podía tocar a lo que se pudiera tocar. Y esta es como la lo que implica la palabra de Murgold, y yo le invito a usted, de hecho, si usted lo busca en Google, se va a dar cuenta que es como una deidad. Pero esto tuvo un desarrollo para el tiempo del primer siglo, porque uno de los elementos más importantes teológicos que los creyentes en el Mesías se enfrentaron en los primeros siglos siempre fue el gnosticismo, que promulgaba que lo espiritual era bueno, lo físico era malo, pero que si yo me alejaba de lo físico, de la materia, y yo podía ser como Jesús también, podía elevar mi ser a un nivel distinto. Y la escritura está en contra de eso, porque la escritura dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos morir. Quiere decir eso que podemos sucumbir y que nuestros cuerpos son finitos. Pero Dios está trabajando y no hay otra manera de hacerlo más en la vida eterna, y no hay manera alguna más allá de la resurrección. La resurrección es el camino hacia la vida eterna. Sin embargo, en el primer siglo aparece un filósofo muy importante para el cristianismo, que se llamó Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era filósofo como tal. Él no escribió acerca de religión, sino él era filósofo, pero era un filósofo judío, no era un filósofo griego que vivía en el norte de Egipto. Y para él, dice, introduce un concepto que los padres apostólicos, es decir, aquellos creyentes del siglo II, III, cuando ya se dedican a hacer teología, ellos llegan a mencionar, y les hace mucho sentido. Les hace mucho sentido lo que dice Filón de Alejandría, porque en primer lugar es judío, pero en segundo lugar habla el idioma de ellos, habla el idioma griego, y no se molestan en ir a investigar el aspecto en el cual la escritura se escribe, en la cosmovisión bíblica, lo que está plasmado en el hebreo, sino que se van desde la filosofía de Filón. Y Filón dice algo: no hay un tal demiurgos, lo que hay es un factor que es humano y que es divino a la vez, y a ese factor le llamó logos. Esto es obra de Filón. De tal manera que muchas personas asocian a Jesús con humano y con divino a la vez, porque siguen la filosofía de Filón, valga la redundancia, de Alejandría. Sin embargo, señalamos que cuando se escribe el Evangelio categóricamente rechaza esto, rechaza cualquier puesta en duda de la divinidad del Mesías y, por supuesto, cualquier imputación de humanidad. Lo triste es que a lo largo de la historia existe un desarrollo, y cuando se dan los concilios del siglo IV y del siglo V, Roma, queriendo conciliar dos posiciones, una posición que se dio en Antioquía, de donde era Pablo originario, la iglesia que envió a Pablo, no, porque Pablo no era originario de ahí, que decía que Jesús era humano, pero no era Dios. Esa era la postura de perdón, de Antioquía, y la postura de Alejandría era distinta. Este es uno de los grandes problemas del siglo II. La postura de
Alejandría, del norte de Egipto, era Jesús es divino, pero no es humano. Roma quiso conciliar a ambos y se asocia de los escritos de Filón y dice, es hombre y Dios a la misma vez. 100% hombre, 100% Dios, y llaman eso la naturaleza hipostática del Mesías. Pero decimos esa que es la doctrina vigente en el protestantismo, en el catolicismo, en la mayoría de la cristiandad, excepto en la cristiandad de Oriente, esa doctrina no está bien, porque Jesús no es humano, Jesús es solamente divino. Si fuera humano, Jesús sería pecador. El Evangelio lo dice de la siguiente manera. Vamos a leer Juan 1:1. En el principio, y le puse ahí la palabra griega arge, quiere decir origen, pero el concepto es el concepto hebreo de reshit, es decir, por causa del cuerpo de Dios. En el principio, en el reshit, era el logos, y el logos era para Dios, dice literalmente, no dice el logos estaba con Dios, como lo han traducido, porque esa proposición es pros, theos, para Dios, y el logos era Dios. El Evangelio está diciendo, contrariamente a lo que Filón de Alejandría ha mencionado, el logos, el reshit, el cuerpo de Dios, lo que ustedes piensan que es un demiurgos, es Jesús, es el Mesías. Y el Mesías estaba con Dios, estaba, perdón, para Dios, era Dios. No se hagan bolas, es divino. El logos estaba en función de Dios y está asociado al concepto de reshit. Hemos hecho un desarrollo de la palabra reshit y yo le invito a buscarlo. Eso está en la porción Bereshit del año 2021-2022. Voy a hacerme el esfuerzo de colocar el enlace en los comentarios por si usted quiere verlo, porque es un desarrollo teológico. Ahí no dice en el principio como un espacio de tiempo, sino ahí lo que dice es por el cuerpo de Dios, por el reshit. La divinidad organizó los cielos y la tierra, y lo que el Evangelio está diciendo es el logos, el demiurgo, lo que ustedes quieran entender, es el mismísimo Dios. No se hagan bolas, no hay otro. Por lo tanto, cuando Filón de Alejandría entonces se esparcen sus conocimientos, queda una especie de resultado en la cual el logos era mitad Dios y mitad divino. Pero en la escritura, el logos es completamente divino, es Dios y está enfocado en ser Él el hacedor. Él es el que ha tejido, Él es el que está construyendo. Y señalamos que este es el mensaje de la Biblia desde siempre con el cual los griegos tenían mucho problema. ¿Por qué razón? Porque para ellos un Dios no era alguien que infería en en los creados, en los humanos. Para ellos los dioses tenían otro tiempo donde se peleaban o hacían cosas. Algunos de ellos vinieron a hacer travesuras acá, pero no podía haber una coexistencia con los humanos porque eran deidades. Sin embargo, el Evangelio enseña, no, Dios vino. Dios está involucrado en su creación, Dios está vinculado a su creación y ahora mismo Él es el que está tejiendo y está siendo el originador de una ciudad que Abraham está esperando. Ahora, esto no es un Dios del panteón griego, no, ese es el Dios de Israel. Él es el creador de la materia, no hay otro. Escucha a Israel, nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios es uno y hemos podido hacer un desarrollo en el cual el creador hace un trabajo de disminuirse a sí mismo a la unidad más pequeña que existe, que es la de una semilla. Se implanta esa semilla como un bebé in vitro en el vientre de Miriam, la persona que lo recibe, y luego él pues ya recibe de ese cuerpo de Miriam una alimentación, la cual permite que él crezca en su vientre, que él tome la sangre y que él nazca y sea como uno de nosotros, dice el Evangelio, sin ser pecador. Por lo tanto, no podía ser humano porque él no pecó. Pero no hay un problema
entre lo espurio, lo etéreo y la materia. No, no lo hay. El Evangelio siempre lo ha señalado. Por lo tanto, tampoco nosotros como creyentes en el siglo XXI deberíamos de haber un problema. Espiritual simple y sencillamente es que no es corruptible. Los demonios, por ejemplo, son espirituales en el sentido de que no los podemos cazar, no los podemos matar, no pueden cesar de existir. Hay un juicio preparado para ellos. Y todas las películas que vemos que logran su destrucción son tonterías. Son incorruptibles, ellos son indestructibles y hay un espacio en el cual van a ser destruidos. Los ángeles de la misma manera son indestructibles, son incorruptibles. Los que sí somos corruptibles somos nosotros los humanos. Vivimos por el poder de Dios. Por lo tanto, el versículo 10 debería de leer de la siguiente manera. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo tejedor y creador, o sea, de demiurgos, es Dios. Todo viene de Dios. De hecho, cuando vemos el desempeño de los patriarcas, que es de quienes se está hablando acá, por ejemplo, Jacob, a él no le dio pena morir en Egipto. Lo único que no quiso fue ser enterrado ahí. Llévame a Canaán, le dijo a su hijo, que esperaba la resurrección, porque él sabía que se iba a levantar y él quería ya estar en la tierra que era el prototipo de la tierra que Dios le había prometido, es decir, la Jerusalén celestial. Pero ellos no se aferraron a un pedazo de tierra, nunca tuvieron una propiedad más allá de una cueva que fue sobrepagada y que es donde ellos están enterrados incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto, decimos que esto prueba el punto de que aunque la tierra debe de existir para ellos, no era la tierra que Dios le iba a mostrar. Le iba a mostrar una más allá de ello. Y antes de afirmarlo, la escritura menciona el caso de Sara. Y lo vemos. Verso 11. Hebreos 11:11. También por la fidelidad, es decir, Dios, Sara misma recibió fuerza para depositar la simiente, es decir, para ser receptora de ese depósito. Aún pasada ya la edad propicia, pues exhibió fidelidad por aquel que lo había prometido. ¿Y cómo es que Sara exhibió fidelidad? Porque si traducimos ahí, porque Sara le creyó al Señor, Sara no le creyó a Dios. Sara sale con ese deseo y está claro cuando tiene 65 años que no ha podido tener bebés. Pero cuando tiene 90 años está mucho más que claro. Y el ángel de Dios, tres ángeles de Dios, la van a visitar, los van a visitar y se lo dicen a Abraham. Y Sara se ríe y se burla de eso. Sara no creyó en Dios, no. Sara exhibió fidelidad en Dios porque Dios la tomó y le dice, Sara, Sara, te estás riendo. No, yo no dije nada, le dice yo. Bien, yo te vi, yo te escuché reírte. En un año vas a estar cargando un bebé. Y a veces Dios nos educa de esta manera, nos confronta con nuestros paradigmas. Pero si se basara en el creer, si se basara en el tener fe, Sara nunca hubiera quedado embarazada porque Sara lo dudó siempre. Y no es, y por eso es que Dios tiene que hacer esa intervención, por supuesto, guardando el corazón de Abraham. Hemos hablado en alguna porción de esto cuando Dios le dice, Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara dice, yo no me reí, bien te reíste. Y Sara había pensado, yo estoy grande, mi Señor tiene problemas, Él no va a poder eh, hacer que yo quede embarazada. Y Dios lo enfoca. ¿Por qué? Porque la está educando, porque está fidelizándola, como hemos mencionado, y Sara lo demuestra después. ¿Y por qué lo demuestra? No porque ella cree, porque ella se convierte en una receptora de la fidelidad de Dios y lo demostró al mundo. ¿Cómo sabemos esto? Pues la escritura lo dice en Bereshit, Génesis capítulo 21, versículo 1. Y visitó el Señor a Sara, dice, como había dicho, no como Sara creyó, como Dios le había dicho. E hizo el Señor con Sara como había hablado. Por supuesto, iba a cumplir. Él no iba a cambiar, aunque Sara no tuviera fe. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en el que Dios se lo había dicho. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios los estaba educando. Y lo demostró. Demostró que lo que Dios les había dicho 25 años antes
era verdad. Demostró que lo que le había dicho Abraham una y otra vez en el capítulo 15, con la circuncisión, cuando vinieron los ángeles, etcétera, etcétera, era una y otra vez correcto. Por lo tanto, la fidelidad es la forma como demostramos nosotros. Y es que cuando nosotros tomamos cualquier mandamiento de la palabra de Dios, cualquier mandamiento, yo no me gusta tanto llamarlos mandamientos porque la palabra mitzvah, que es la palabra singular, mitzvot, que es la palabra plural, más que un mandamiento o una orden de Dios, es una competencia que Dios desarrolla en nosotros. Es decir, Él pone en nosotros el espíritu de Él, el poder de Él, para que nosotros podamos guardar estas competencias. Pero cada vez que nosotros guardamos una competencia, por muy pequeña, honra padre y madre, Israel, no hay otros dioses, no tendrás dioses ajenos, no matarás, y así cualquiera de las competencias que están registradas en los primeros 5 libros y mejor explicadas en los evangelios, nosotros estamos demostrando que hay un Dios. Estamos demostrando que es por fidelidad, que no es por méritos, mucho menos el mérito de creer. El versículo 12 sigue diciendo, por lo cual también surgieron de uno, este no está en el texto, pero yo se lo puse ahí entre paréntesis, Abraham, para que usted lo tenga claro, y este casi muerto con respecto a esto, es decir, a la capacidad de dar a luz, surgieron como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena del mar, perdón. Y aquí se cumple y se evidencia no solo la promesa a Abraham, sino a Sara. La mecánica es sencilla, pero es muy difícil a la vez. ¿Por qué? Porque Dios da una promesa, Él nos educa sobre cómo vivir y cómo comportarnos alrededor de todo, y nosotros lo demostramos cuando las cosas se cumplen. Versículo 13. Todos estos, dice, murieron exhibiendo fidelidad. Y decimos que el exhibir fidelidad es la última de las estaciones, luego que uno ha sido enseñado, luego que uno ha sido capacitado, luego que uno ha sido empoderado, luego que uno, Dios lo lleva por una educación. Exhibir fidelidad es lo que toca, es practicar lo que Dios nos dice, nos manda, nos instruye. Por lo tanto, todos estos murieron exhibiendo fidelidad sin haber recibido las promesas, dice. Pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y resaltamos aquí entonces que todos estos murieron. Ahora, ¿a quiénes se refiere? A la lista que nos ha venido dando desde Abel. ¿Recuerda usted allá en el versículo 4? Bueno, esta lista también incluye a Enoc. Por lo tanto, el Evangelio mismo nos está diciendo que Enoc murió. Él no está en el cielo. No podemos afirmar que está en el cielo. Pero por extensión, también todos los que va a mencionar después, todos los que están en el testamento de los antiguos que fueron siervos de Dios, que recibieron la educación de Dios y que demostraron su fidelidad, también murieron. Esto incluye a Elías. Ahora, también es importante mencionar, entonces, en base a este versículo, sobre la base de este versículo, hablando de promesas, pero que ellos exhibían las promesas, que Abraham no entendió en el sentido de él no interpretó, porque eso no fue lo que Dios le enseñó, que la tierra de Canaán era la promesa en sí. Claro, su descendencia la tendría que poseer, la tendría que habitar, porque el Mesías prometido, la simiente, vendría a ella. Y esto lo mencionamos para hablar en la actualidad. Hoy en día, nosotros compartimos el derecho de los descendientes de Judá, conocidos como judíos, que tienen el derecho de vivir en esta tierra. Esto se conoce hoy en día como el Estado de Israel. Pero los otros
Pero nosotros, los verdaderos creyentes en el Mesías, no estamos obsesionados con el Estado de Israel. En primer lugar, porque no es el bíblico, no es el que Abraham entendió. Esa tierra tenía una razón de ser. ¿Tienen derecho los israelitas a vivir ahí? Tienen derecho. No nos apartamos de ello. Respaldamos el derecho de existencia del Estado de Israel. Pero lo que no hacemos es relacionarlo de manera alguna con la tierra que Dios le prometió a Abraham, porque Abraham no lo vio así, porque David no lo vio así, porque los hijos de Abraham no lo vieron así. Esa tierra tendría que ser de ellos porque iba a venir el Mesías, que era lo importante. Pero ellos no estaban esperando esa tierra. Por eso es que nosotros no, no colocamos una bandera del Estado de Israel, no hacemos proselitismo, no nos vamos a la guerra, es decir, si hay una guerra en Israel, no nos enlistamos para ir a la guerra, porque ese es un Estado democrático y tiene muchos problemas. De hecho, mientras grabo este estudio, hay una guerra que se está librando y esto es un librar continuo. Pero ellos no son el reloj de Dios. No es que por esta guerra el Mesías esté cerca de venir, porque Él dice que el día y la hora nadie la sabe. Y hay muchos problemas, como mencionaba hace unos instantes, porque, por ejemplo, Tel Aviv, una de las ciudades más grandes, si no la más grande, o la segunda más grande de este estado, es la capital de la diversidad sexual, es decir, del mundo homosexual y todos sus derivados. Esa es la capital. ¿Es esto creyente? No, no es creyente para nada. Es uno de los lugares en donde menos se recibe el Evangelio. Es más, no se tiene la libertad de hacer proselitismo en el nombre de Jesús en esta tierra. Se respetan los que creen, pero no se tienen. Por lo tanto, no es el Estado. este, esta tierra, qué bueno que la tomaron, qué bueno que hubo la participación de nuestro país en el 47 y respaldamos eso. Pero nosotros no nos vamos de boca en el sentido de no no es esa la tierra que esperamos. Nosotros anhelamos una patria celestial, como ha enseñado Pablo en Gálatas 4, y vamos a ver, Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Más el de la esclava, verso 23, nació según la carne. Mire esta relación que hace el apóstol Pablo. Pero el de la libre nació por la promesa, las cuales son dichas por alegoría. Él lo que está diciendo es voy a utilizarlas como una alegoría ahora. Estas mujeres son dos pactos. El uno, ciertamente del monte Sinaí, no se refiere a la Torá como tal, el cual engendró para servidumbre que es Agar. Versículo 25, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia. Aquí está mal, Sinaí no es un monte de Arabia, está en la península de Egipto, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual junto con sus hijos está en esclavitud. Y entonces el apóstol hace la alegoría. Dos mujeres, Agar y Sara. Agar era esclava y esto representa lo que está ocurriendo en este momento en la Jerusalén terrenal. No está hablando del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, por favor no se confunda con eso. Él está haciendo una alegoría de que en Jerusalén en ese momento, en el primer siglo, con tanta regulación farisea, mucho más allá de la escritural, con tanta regulación de los ancestros, con tanta regulación de la tradición oral, eso los había convertido a ellos en esclavos. Pero esto no se refiere a la Torá, no se refiere a todo israelita, se refiere a la cosmovisión religiosa de ese momento. Esto es en el primer siglo. Pero la segunda mujer se refiere a Sara, la libre. Y Pablo está haciendo la alegoría de que estos eran los que entraban a ser pueblo de Dios por Israel, a quienes la escritura atañe 100% desde Génesis hasta Apocalipsis. Los mandamientos atañen, etcétera, etcétera, pero entraban por medio de la fidelidad, entraban por medio de la libertad de Dios. Y para ellos también hay una Jerusalén. Es lo que está diciendo. Hay dos Jerusalenes. La primera es la física, la que se ven, la que en donde todavía había templo. Y la segunda, ¿cuál es? Bueno, Pablo lo responde. Dice el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba,
libre es, dice, la cual es la madre de todos nosotros. Y esta Jerusalén, de la que habla Pablo, de la que está hablando el escritor de Hebreos, es a la que nosotros esperamos y es la que los patriarcas vieron. Y entonces volvemos a Hebreos para complementar este pensamiento, porque eso es lo que está hablando. Verso 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Tiene como contexto entonces el versículo 13, hablando de que han muerto todos exhibiendo fidelidad. Versículo 23, versículo 15, perdón. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Verso 16. Pero en realidad, dice, anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, la que Abraham vio. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y esto es espectacular, simple y sencillamente, porque es una patria mejor, porque no es corruptible, porque es celestial y porque utiliza un argumento para hablar de que se vive en ella solo después de la resurrección. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver dos casos que Dios ha utilizado en función de esto. Eh, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Así terminó el versículo 16. Vamos entonces ahora a Shmot, es decir, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y ahí dice, y dijo, esta es la conversación de Dios con Moisés cuando lo está llamando. Yo soy el Dios de tu padre, que ya estaba muerto, el Dios de Abraham, que ya estaba muerto, el Dios de Isaac, que ya estaba muerto, y el Dios de Jacob, que ya estaba muerto. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios está asociando su nombre o el ser el Dios de ellos, a pesar de que físicamente ya están muertos, porque un día les iba a entregar la Jerusalén celestial, dando a entender que resucitarían. ¿Por qué digo esto? Porque después el Evangelio lo aclara y lo leemos en Marcos. Marcos 12:26 dice así. Y de los muertos que hayan de resucitar, esta es una interlocución que el maestro está teniendo con los saduceos que negaban la resurrección. Le dice, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, nuestro caso, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ese es el caso que vamos a leer. Y luego deja una enseñanza contundente. No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho, no poco, mucho erráis. ¿Y qué le está diciendo? Que Él los va a resucitar. No está diciendo que están en el inframundo ahorita viviendo, no, está diciendo que Él los va a resucitar y por eso los está asociando con su nombre. Y por eso, como ha dicho el escritor de Hebreos, no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, a pesar de que hay una regla que dice que Dios no va a asociar su nombre con los muertos, pero lo que significa es con los que no verán resurrección. Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de David, porque todos ellos resucitarán. Los patriarcas no estaban obsesionados con Canaán, la tierra que Dios le iba a mostrar y fehacientemente a Abraham no era Canaán, era la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, como Pablo ha dicho. Y por eso todo descansaba en la fidelidad de Dios. Concluimos entonces que Dios es el mismo creador de todas las cosas. No existe un demiurgos griego filosófico. Él tiene una ciudad, él construyó, edificó una ciudad que mostró a los patriarcas, pero que a todos nosotros que somos de esa misma fidelidad, también nos espera esta ciudad. Es decir, esperamos esta ciudad. Los patriarcas no estaban obsesionados con Canaán, porque esperaban esa ciudad y todo eso descansaba en la fidelidad o promesa de Dios. Por último, me gustaría
terminar este estudio leyendo Apocalipsis 21:1. Por favor, siga la lectura conmigo. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Lo que vemos ahí es un cambio de sistema. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, es decir, no lea santa ciudad, lea la ciudad de su santidad, o sea, Dios. Jerusalén la nueva, no la terrenal, que descendía del cielo, aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos, y será su Dios. Esto es lo que Dios prometió a Abraham. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Queridos hermanos, gracias por sintonizarnos, gracias por seguir estos estudios. Le invitamos a compartirlos, le invitamos a hacer preguntas. Incorporamos un número de WhatsApp si usted tiene alguna duda, que seguramente aparecerá ahora en la pantalla. Y como decía el maestro, amén hemos dicho, porque todo lo que hemos dicho está en la Biblia. Un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.